Entonces, como vimos en el video anterior, ya calculamos el KE y ya tenemos todo para poder calcular entonces ahora el WACC. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Aplicar la fórmula del WACC, que sería más porcentaje E multiplicado por KE más porcentaje D multiplicado por KD multiplicado por 1 menos el impuesto. Y eso me da entonces que el WACC es 10,61%. ¿Bien? Ya. Entonces, ¿qué más me dice el ejercicio? Posteriormente me dice que existe la probabilidad del 20% que el VAN sea igual a 18 millones 8, probabilidad del 25% que el VAN sea igual a 1.300.000. Entonces eso lo vamos a ocupar después para cuando calculemos la esperanza del VAN. Entonces, ¿cuál sería el VAN del proyecto al evaluar a 4 años? Me voy al Excel ahora y tengo que calcular para primero los flujos descontados para posteriormente calcular el VAN. Entonces digo, el flujo de caja del año 1 lo divido por 1 más el WACC y lo voy a dejar fijo y lo elevo al año 1. Y eso lo arrastro hasta el año 4. ¿Ok? Y aquí ya estarían todos los flujos descontados. Bien, si se fijan en el año 4, entonces flujo de caja del año 4 dividido por 1 más el WACC elevado a 4. Y ahora hago la suma de menos inversión inicial más la suma de todos los flujos de caja descontados. Y eso me da que el VAN es 7.247.957. ¿Qué me dice después? Para eso voy a mover todas estas filas más para abajo, ¿ok? De la tabla de amortización, para tener espacio aquí para trabajar. Luego me dice que el ejercicio, un 20% de probabilidad que el VAN va a ser 18.800.000. Entonces tengo 18.800.000, que ese sería un VAN optimista. ¿Y cuál es la probabilidad que ocurra? Un 20%. 20%. Después me entrega un VAN pesimista. ¿En qué ese VAN pesimista? Me dice que es 1.300.000. Y que tiene una probabilidad que ocurra del 25%. 25%. ¿Cuánto me falta para llegar al 100%? 40, o sea, al 55%. Entonces, ese 55% es el que va en el VAN neutro. 55% que ocurra. ¿Cuál es la pregunta que viene después? Me dice cuál va a ser la prima de riesgo. Entonces, para calcular la prima de riesgo, lo primero que tengo que hacer es la esperanza del VAN. La esperanza del VAN. Y para calcular la esperanza del VAN, digo que el VAN neutro lo multiplico por su probabilidad de que ocurra, más el VAN optimista, multiplicado por la probabilidad que ocurra, más el VAN pesimista, multiplicado por la probabilidad de que ocurra. Y eso me da que la esperanza del VAN es de 8.071.000. Para calcular la prima de riesgo, ¿qué tengo que hacer ahora? Calcular la varianza del VAN. Y para calcular la varianza del VAN, digo VAN neutro menos la esperanza del VAN al cuadrado multiplicado por la probabilidad de que ocurra, más VAN optimista menos la esperanza del VAN al cuadrado multiplicado por la probabilidad de que ocurra, y más el VAN pesimista menos la esperanza del VAN al cuadrado multiplicado por la probabilidad de que ocurra el VAN pesimista. Y ahí me da la varianza, que tengo que calcular después, la desviación. Que sería la raíz
de la varianza del VAN. Listo. ¿Qué toca calcular ahora? El VBAN. Que el VBAN es la desviación dividido por la esperanza del VAN. Esto lo llevo a porcentaje. Y ahora aquí calculo la prima de riesgo, que sería el VBAN al cuadrado dividido por 20. Y lo llevo a porcentaje y... Espérense. Aquí tengo un error en la fórmula. Exactamente. Es el VBAN al cuadrado dividido por 20. ¿Va? ¿Por qué me sale así? Ah, ok. Ahí está el error. Vale, ya. Espérense. Entonces, digo, el VBAN, paréntesis, al cuadrado, y eso lo divido por 20. Ahí sí. Ahí me dio la prima de riesgo, 2,67%. ¿Qué me preguntan ahora? ¿Cuál sería el VAN con riesgo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todos estos flujos de caja, ok, los voy a copiar acá abajo. Los voy a copiar como números para que, a no ser que me lo acepte ahí, no me lo aceptó. Lo copio como números. Ahí está. Y ahora tengo que hacer los flujos de caja descontados. Pero, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que calcular o tengo que sumar la prima de riesgo con el WACC. Porque yo obtengo la S. Que la S es la que yo voy a utilizar ahora para calcular el VAN con riesgo. Entonces, sumo prima de riesgo más el WACC. 13,29 entonces ahora sería la tasa que voy a considerar para descontar los flujos de caja. Entonces digo, flujo de caja del año 1 lo divido por 1 más S y lo elevo a 1. Y la S, esta que está aquí, el F40, ok, lo voy a dejar fijo. Y ahora lo arrastro. Y calculo el VAN con riesgo. Que sería menos inversión inicial, más la suma de todos los flujos descontados. Y eso me quedaría un VAN con riesgo de 5.667.000. ¿Ya? Con eso ya tenemos el VAN con riesgo, la prima con riesgo y el VAN evaluado a 4 años. Ahora, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo cuánto es lo máximo que podría subir el costo variable. Entonces ahora tenemos que hacer un análisis de sensibilidad unidimensional, que lo vamos a ver en el próximo video.